Una de las cosas que más me gusta de entrevistar es que siempre aprendo, siempre me llevo algún aprendizaje interesante y desde luego acabo conociendo a personas increíbles y maravillosas. Sabes que LinkedIn para mí es una de las redes sociales que más me gustan, me parecen más fundamentalmente más profesionales y que te ayudan más a conseguir tus resultados desde el punto de vista de venta y de marca personal. Y por eso siempre procuro traerte aquí al podcast de las ventas información que te ayude y sobre todo cuando viene de personas tan increíbles, tan divertidas y tan profesionales como la que te traigo en esta ocasión, Lara Huidobro, donde vamos a hablar de marca personal, de si hay que publicar o no, de cómo publicar, de qué tienes que hacer y sobre todo de cómo puedes enlazar todo eso que estás haciendo en LinkedIn contigo mismo. ¿Estás preparado? Porque esta entrevista, créeme, que te va a impresionar. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que en este mes estamos teniendo entrevistas interesantes, divertidas, amenas y sin guión. Y hoy te traigo, ya sabes que LinkedIn es una de mis redes sociales favoritas. Ni siquiera la considero una red social, pero eso es otra cosa. Y hoy quería traer a una persona con la que nos hemos conocido a través de LinkedIn, hemos conectado y aquí estamos. Lara Huidobro, bienvenida al podcast de las ventas. Pues muchísimas gracias, Marta, por esa súper invitación y lo que has dicho tú, el poder de LinkedIn. Nos hemos conocido y hemos conectado y estamos aquí hablando ahora mismo tú y yo. Tal Así de cual. sencillo, así de simple, así que Y es un así, gusto. y así de natural, y así de natural. Lara y yo nos seguimos porque por alguna razón llegaríamos, no recuerdo cómo, una al contenido de la otra, entonces nos empezamos a seguir, nos gustó lo que compartíamos cada una y un día decidimos pues tomarnos un café virtual y de ese café virtual salió, como es el principio, una gran amistad, estilo Casablanca, y dijimos, venga, pues oye, vamos a hablar, ¿no? Aprovechando las entrevistas de este mes. Y Lara, que es como más o menos como yo, que se apunta a un bombardeo, dijo, allá que vamos, ¿no? Allá que me apunto yo. Hombre, tal cual, tal cual. Siempre que conecte conmigo, con mi forma de ser, con mi propósito y con ese más que tú y yo tuvimos, dije, hombre, claro, pues claro que sí. Antes de que me vaya de vacaciones, todo lo que quiera. Todo lo que sea. Y aquí estamos. Me gusta lo que has dicho, ¿no? Lo que conecta contigo, con tu propósito, con tus valores. Y lo hablábamos el otro día en el café virtual, la parte de autenticidad, ¿no? Que yo creo que fue una de las razones por las que empezamos quizás a hablar, ¿no? Porque estábamos las dos hablando de la importancia de ser uno mismo, de ser auténtico y no y cero postureo, ¿no? Cero postureo que al final es, lamentablemente, muchas veces se ve. Lara, ¿cuán de importante para alguien que esté empezando a pensar? Bueno, Lara es experta en LinkedIn con propósito, ¿no? Que me gusta mucho utilizar la palabra a propósito en LinkedIn. Para alguien que esté pensando cómo utilizar LinkedIn y que esté, ¿no? Todos miramos a ver quién lo hace bien, ¿no? Intentamos modelar, emular, pero no copiar, ya sabéis, a los que lo hacen. ¿Cuán de importante es ser auténtico y de verdad atreverte a ser tú, ¿no? Pues yo creo que en el momento en el que estamos justamente ahora, creo que esa autenticidad, esa naturalidad es lo que va a estar marcando realmente ese cambio en el profesional, ¿no? En realidad, muchos ofrecemos servicios muy similares, por ejemplo, en mi rama, cada vez hay más gente que se dedica a LinkedIn y LinkedIn en el más amplio aspecto, marca personal, que si community, que si prospección, bueno, muchísimas pequeñas ramas que se van uniendo, pero en realidad poco se habla de la parte de ser auténtico, de tener un propósito, ¿no? Mi marca al fin y al cabo es LinkedIn con propósito, es que lo hice a propósito. Cre- Nunca mejor dicho. quería resaltar eso, ¿no? De que se puede estar de muchas maneras dentro de la plataforma, pero hay que saber estar, hay que saber entender la plataforma, que muchas veces tampoco se entiende, y sobre todo lo que te decía antes, la parte de la naturalidad, de ser auténticos y sobre todo de mostrarnos, que es muy fácil también decir, hay que ser auténticos, hay que mostrarse, ¿no? La palabra Sí. es muy fácil decirla, pero luego, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿No? Entonces, ahí es donde realmente tú vemos, porque yo en eso me fijo mucho, si hay esa conexión con lo que esa persona dice que hace, con a cómo se muestra, a cómo los demás le perciben también, porque no solamente Sí. es lo que tú te creas que tú eres o que tú muestres, sino realmente lo que los demás digan de ti sin necesidad de tú decirlo. Eso yo creo que es el gran poder que se está viendo, lo que yo estoy viendo
Y creo que va a ser ese gran diferencial a la hora de decidir, pues mira, quiero trabajar con Marta, quiero trabajar con Lara, quiero trabajar con Juan, ¿no? El cómo somos, cómo nos mostramos y si generamos esa cercanía, esa confianza con la otra persona. Creo que eso va a ser ese gran diferencial, creo que sí. Yo también, fíjate, tú decías LinkedIn con propósito, yo puse ética comercial, ¿no? Que ya también es toda una declaración, las 2 con una declaración de intenciones importante. Y quizás yo creo que lo que has mencionado una parte muy bonita, ¿no? Que es ser coherente, ¿no? Al final yo creo que tiene que haber coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que te perciben. Cuando hay algo ahí que no cuadra, yo creo que eso es, no sé si es sexto sentido, intuición o percepción, no tengo ni idea, pero sí que es cierto que la gente cuando no conecta es porque una de esas 3 cosas no está funcionando bien. Y es verdad que, bueno, yo sigo a mucha gente de mi sector, ¿no? Claro, es importante saber, pues bueno, cómo lo puede hacer uno, cómo se mueve, ¿no? Cómo lo muestra. Es importante saber cómo también está el mercado. Una cosa no quita la otra. Y yo veo mucha incoherencia. Yo Yo lo siento también, mucho, yo pero también. veo mucha incoherencia con lo que se dice a cómo se muestra. Yo no soy perfecta y nunca diré que soy perfecta y la perfección creo que ¿No hablamos existe? algo de esto la otra vez. La perfección no existe, pero sí soy consciente, ¿no? Cuando analizas, ¿no? Pues cada uno tiene su proceso de mejora, estamos en esa mejora continua, pero cuando la comunicación rompe, dices tú, es que ya hay algo que no me encaja con esa persona, de esas veces que, como dices tú, hay algo que ya me ha hecho la X y no hay manera, hay un roto directamente. Y eso creo que luego es difícil a la hora de volver a encajar, ¿no? Y quizás quitarte esa imagen que los demás han podido tener de ti durante un tiempo. Genial. Aquí estamos, para que os hagáis la idea que estamos aquí grabando en directo, esto es la vida natural y la gente vive y tiene hijos y entonces ya está, no pasa nada, Lara, aquí con total normalidad. Se nos va ahí un segundo y ahora viene. Has visto, ¿no? Naturalidad en Naturalidad, directo. tal Es lo que cual. tiene tener hijos y ya La está. vida, la vida, no te preocupes. Yo una vez entrevistaba hace mucho tiempo a Fátima. Fátima tenía una tienda de productos de granel en Pontareas, en un pueblo a las afueras de Vigo, en Galicia. Y la entrevisté por la noche y la pobre estaba ahí. Y ya habíamos decidido que fuera por la noche para que nadie entrara y aún así le entró alguien. O sea, con lo cual ya está. Esto es la vida, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. Lara, tú hablas mucho de que LinkedIn es como una sala de networking, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, es donde se hacen los contactos, no se vende en LinkedIn, se vende fuera de LinkedIn, se vende en el uno en uno, pero ahí digamos que es donde conectas, ¿no? Y luego, pues mira, para que la gente piense que es imposible conectar por LinkedIn, hola, ¿qué tal? Aquí estamos nosotras dos, ¿no? Y así yo también he conocido a bastante gente a través de LinkedIn, ¿no? Esa posibilidad de hablar, de, oye, te empiezas a escribir por privado, empiezas a comentar y un día dices, oye, vamos a hacernos un Zoom y pues mira, pues de ahí sale pues lo que sale, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué la gente piensa que LinkedIn es más postureo que de verdad un sitio donde conocer a gente desde el punto de vista profesional, que LinkedIn no es Tinder? Pues la verdad es que eso yo creo que depende también quizás de cada sector o cada persona. Mm, Sí que hay ciertos contenidos que a lo mejor podrían ser un poco más postureo, también del enfoque eh, cómo lo quieras mostrar, porque también es cómo cada uno quiere mostrar su marca personal dentro de la plataforma, ¿no? O cómo lo estamos mostrando. Lo estamos mostrando a través de cómo lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? El cómo acompañamos con casos reales. A mí me gusta mucho de invitar a la reflexión dentro de mis contenidos. No me gusta encasillarme a algo. Entonces, creo que también hace mucho el cómo lo mostramos en la plataforma. Si, por ejemplo, subes fotos que a lo mejor no son muy profesionales, pues ahí puede ser, oye, esta persona quizás está haciendo un poco de postureo o no. Entonces, creo que también hay que cuidar los detalles dentro de la plataforma, ¿no? No digo la imagen, el cómo lo mostramos, el cómo comunicamos, el cómo lo decimos, el cómo compartimos en realidad el contenido que vamos subiendo. Eso es la imagen que luego esa personalidad, si estamos haciendo postureo o no. Entonces, si la gente tiene esa percepción, es porque quizás a lo mejor no estamos tratando la red como lo que es una red profesional, eso sino es. quizá que esa red profesional la puedes alimentar de muchas formas, ¿no? Porque yo trabajo también la parte de marca personal, lógicamente. Para mí, LinkedIn
nuestra vida personal va ligada a nuestra vida profesional. Somos una única Lara, una única Marta, Tal y cual, creo que es importante, pues nuestros aprendizajes en nuestra vida personal, yo los aplico a nivel profesional y al revés, porque todo tal es un cual. proceso de mejora. Entonces, si alguien te habla de postureo, significa que quizás no te están mostrando de una forma mm, con mucha credibilidad o con imágenes a lo mejor que parecen un poco impostadas o quizás otras plataformas, yo qué sé, ¿no? O TikTok o Instagram, YouTube, pero a lo mejor no es lo más idóneo aquí en LinkedIn. Hay que mirar siempre los detalles. Yo siempre digo que todo suma. Son pequeños granitos que van sumando y te van dando forma, ¿no? A tu persona, a tu marca. Entonces, todo hay que cuidarlo, claro que sí. Jo, me alegra que saques este tema, porque sí que es cierto que yo creo que la gente intenta, todos, ¿no? Los que nos dedicamos a crear contenido, que es un trabajazo, estamos todos de acuerdo que sacar contenido es mucho trabajo. Al final intentamos reaprovechar porque las horas son las que son y tenemos que darle, sobre todo cuando utilizas distintas redes sociales. Pero aunque intentes reaprovechar, no significa que, al igual que, y me lo voy a llevar al mundo de la venta, al igual que al final lo que estás vendiendo básicamente es lo mismo, como si lo cuentas a la gente es diferente. Y aquí también es exactamente igual, ¿no? Tú estás mostrando algo, quieres que la gente... Esto va a sonar muy bruto, pero es verdad. En LinkedIn queremos que la gente nos compre la imagen que estamos dando, nos compre nuestra autenticidad, nos compre nuestros servicios que están detrás de toda esa marca y toda esta autenticidad, ya sea la tuya o la que estés trabajando para otro o el producto de un tercero que tú estés vendiendo. Y al final eso solamente lo vas a hacer cuando eres capaz de personalizar un poco el mensaje. Y si el mensaje no lo personalizas a la red en la que estás, pues no vas a conectar con nadie ninguna. O a lo mejor si lo haces para una, conectas con alguien en esa red, pero no lo vas a personalizar, a conseguir conectar en el resto de redes. Y esto que has dicho me parece súper importante, porque yo quizás el contenido que más cuido de todos, y yo publico en todas las redes que se te ocurra, es el de LinkedIn. Es el que más cuidado va al extremo. Sí, y en relación a esto justamente, yo creo que normalmente yo me encuentro siempre con la gente cuando empieza con la plataforma, ¿no? O que lleva mucho tiempo con la cuenta creada de LinkedIn que dice, vale, nada, pues es que me da miedo mostrarme en LinkedIn. No sé cómo crear contenidos, porque si digo algo que no debería, a lo mejor es peor que no decir nada. O sea, para que tú veas que ya pasamos a que es una red temida, ¿no? Que da mucho respeto, y en parte, vale, como digo yo, no deja de ser que estamos comunicando, estamos expresando, estamos compartiendo, pero que ninguno somos tan importantes como para que algo que digamos se le quede a tantísimos millones de personas como para que digan ya, a Lara ya no la sigo, ya no la Ya leo, nada, ya una jamás. X. No, por Dios, o sea, o sea, sería una secuencia de muchas cagadas, por decirlo coloquialmente, ¿no? Muchos errores o muchas cosas mal hechas dentro de la plataforma para que se genere eso, pero no por hacer un primer contenido o mostrarte. Entonces, al hilo de esto es la gran temida, da un poco de respeto crear contenidos, pero yo creo que también aquí se une, Marta, a ver qué es lo que crees tú también. Yo creo que es porque se tiene el dato, bueno, pues alguien que se creó LinkedIn hace 10 años, anda que no ha cambiado LinkedIn, ¿no? De Bueno, cómo era antes a cómo fue hace 5 años, a cómo fue hace 3, que yo llevo 3 y medio dentro de LinkedIn. Ahora ha cambiado muchísimo el cómo tienes que moverte la plataforma, cómo tienes que incluir la información en el propio perfil. O sea, no es igual. Antes era no es un correo igual. que tú tenías en tu teléfono, copiabas Y y ya ya está. estaba. Y Ahora no, ahora no. ahora no. Entonces es como, ¿y ahora cómo hago? No, es que yo pensaba que era igual que cuando me creé la cuenta. No. Entonces yo creo que también todo esto ocurre porque no se entiende la plataforma como está ahora. Mm. Entonces siempre ese es pues el primer ejercicio que hago con los clientes. Entender las bases de cómo está LinkedIn ahora, que a lo mejor lo conocemos de hace 5 años, pero no tiene nada que ver. Y Nada que cuando ver, ¿eh? eso ya ¿no? Se nos caen los ojos, se nos cae la venda, ya es en plan, vale, vale, entonces no es tan temida, no es tan temida como yo creía, no es tan temida. Y todo fluye de una manera más natural, que es lo que yo siempre aconsejo. Yo siempre digo que lo que hagamos tenemos que ser naturales, auténticos, pero claro, también para ser naturales y auténticos
Yo trabajo lo que es la marca de conócete a ti primero, y una vez que te conoces y te vas abriendo capitas como una cebolla o te vas quitando muchas capas, cuando estamos en invierno, llega un momento en el que nos reconocemos y hay un punto de reconocerse y de querer mostrarse. ¿Y cómo nos mostramos? También es un ejercicio de valientes, ¿no? Decir, yo Total, me claro, total, de total. decir, yo ahora sí y me veo con las ganas de hacerlo. Pues ole, yo aplaudo cuando cada vez somos uno más, uno más, uno más, que nos vamos mostrando y entendemos la plataforma como lo que es. Bueno, hacer relaciones, networking, ese gran salón. Yo siempre, o sea, a mí me encanta llamarle como el gran salón del networking, ¿no? Mm. Siempre digo que para mí es lo mismo que si yo fuese invitada a un networking presencial. Tú imagínate que vamos un día a una fiesta tú y yo y llegamos a una sala con 50 personas, Marta. Pues es que esto es lo mismo que LinkedIn. Es igual, tú estás mirando cómo se mueve Estás cada mirando uno, cómo se claro. mueve cada uno, quién te genera más confianza, quién te genera menos confianza, quién crees tú que quizás es un poco más líder, más referente, menos referente. Es lo mismo. Lo único que este primer contacto es virtual, LinkedIn es virtual, pero luego nos hemos tomado tú y yo un café, ahora estamos aquí y lo siguiente tú ya sabes lo que va a ser, ¿verdad? Bueno, Conocer a su persona. tal cual, El tal cual. siguiente tiene que ser Claro, ese, tiene que ¿no? ser ese, tal Tiene cual. que ser ese. Entonces, pues lo mismo en LinkedIn, o sea, lo mismo. Y a mí me gusta verlo así. Entonces cambia la mentalidad. Cuando lo ves así, ya no vas a ese modo venta agresiva, Y bueno, como se ha estado haciendo antes. Bueno, y se sigue haciendo, se porque yo sigue sigo haciendo. recibiendo mucha profesionalidad. Lo veo también en mis clientes. Entonces, esas son las personas que todavía no son conocedoras del juego de LinkedIn a fecha 30 de julio. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente? Es que se escuchen este podcast, que les va a venir muy bien. Que se lo oigan, efectivamente. Que Vamos se a lo ir uno escuchen, por se uno. lo vean o se lo hagan un resumen con ChatGPT, pero Luego les va muy luego se bien. lo voy enviando, ¿no? Cuando me hagan spam le envío esta Claro, grabación. No, Marta, venga, claro. mírate. Mírate mírate este. A mí mucha gente, mira, hablando de esto, ¿no? Yo llevo usando, creo que me llegó hace no mucho. Bueno, mi concepto de hace unos días puede ser muchos meses, ¿vale? Pero sí, sí, digo, hace unos días, ¿te acuerdas la última vez? Y eso fue hace un año, Marta. Ah, vale, perdón. O sea, eso, ¿no? Mi concepto del tiempo es un poco relativo, pero no sé si fue este año o fue el año pasado, creo que me llegó un correo de que llevaba 15 años en LinkedIn o algo así, ¿no? Que fue Oh, como, oh, qué veterana, qué veterana. bueno, ya, pero mi LinkedIn hasta hace 5 era un currículum. Punto, como el 90% de la gente, ¿no? Supongo, y mucha gente sigue haciéndolo. Yo tenía LinkedIn como un currículum y había puesto, yo creo que tenía puesto hasta que mi primer trabajo. De hecho, un día tendré que pasar por allí con el servicio de limpieza, ¿sabes? Con la barredora a quitar cosas. Pero digamos que me preocupó menos porque dije, bueno, sí, llevo mucho tiempo vendiendo, no pasa nada si se ve, ¿sabes? Que se vea que hay experiencia hasta, yo qué sé, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Tengo 10 años, sí. No, o sea, no llego a eso, ¿eh? Pero entiéndeme. Pero sí que es cierto que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, evolucionando y estamos nosotras metidas aquí, que yo llevo activamente publicando más o menos unos 5 años, mucho más activo quizás 2 y pico, 3, pero digamos que publicando de manera sistemática han sido 5 años y cada vez tienes que estar, anda, que esto ya no es igual, ahora que ahora esto funciona así, ahora que mira, que es que ahora el acerca de, ahora que el titular, ahora que si esto es una presentación, ahora que es, a ver, lo que no puedes es esperar a conocerlo todo para hacer algo. Por favor, ayúdame con eso. Claro, claro, por favor, o sea, pero es que esto es como todo, porque todo en realidad va evolucionando, ¿no? Los servicios van evolucionando, en este caso las plataformas evolucionan y el mercado evoluciona. Y en función de cómo todo avanza, todo se adapta. El problema es cuando nosotros no nos adaptamos. Esto es como muy parecido a ChatGPT. ChatGPT puede ser, puede ayudar, pero si nos cerramos en balde de que eso va en contra nuestra, no, nos estamos echando tierra encima. No, Entonces, estás por perdiendo una esto, herramienta que te va a ayudar. ahí está. Entonces, LinkedIn es otra herramienta muy potente, muy buena de visibilidad, de generar relaciones para que eso se genere en un servicio, incluso una sinergia, en una colaboración. Pero claro, tienes que entenderlo, ¿no? Tienes que entenderlo y adaptarte, adaptarte. Y seguro que en el 2026 cambiará algo, y Bueno, cambiará algo seguro. o antes, y de la manera que nos estamos moviendo ahora, a fecha 30 de julio, pues será
quizás al 80% con respecto al año que viene. Y es que esto es así. El- lo malo es cuando tú no te sabes adaptar Claro. a una herramienta. Entonces, hay que ser conocedores y hay que estar siempre, intentar estando, pues como este año que dijeron que iban a ser muy potentes los vídeos verticales, acuérdate, Bueno, ¿en qué se estuvieron quedó una eso? temporada, ¿En 2 meses? En 2 igual que meses. cuando LinkedIn sacó las historias, como si fuera Instagram, que las sacaron. Yo me acuerdo que por aquella época entrevisté a la gente de Metricool, que es una plataforma, no sé si les conoces, de programación y tal, y ellos me decían: "Joder, pues dice, tú dices", porque lo comentamos, ¿no?, en el podcast, dice: "Tú decías que no le veías LinkedIn con las historias, y nosotros apostamos fuertemente por eso". Dije: "Yo es que no lo veía porque me parecía que en una red profesional las historias están más para compartir cosas más cotidianas, más del día a día, más el backstage, ¿no? Entonces, yo no veo una red profesional nadie compartiendo algo, no sé". Todos intentamos hacer esa separación, lo hablabas tú antes, ¿no?, de la vida personal y la vida profesional, o la no se puede, eres la misma persona, pero evidentemente hay cosas que tú quieres de tu vida personal quieres mostrar y otras que no. Entonces, en LinkedIn, ¿qué vas a mostrar de tu vida personal? No sé. Y aún así, todos mostramos porque somos personas, pero de ahí a que hagas un vídeo contando que estás desayunando o sea, yo no le veía utilidad. Y el vídeo vertical ha pasado igual, ¿eh? Ahora, a que lo mismo vuelve, que no se sabe, dicen que lo están reestructurando, pero Claro, pero lo que dijeron que sería un boom se quedó a medio gas. Fueron 2 meses, 3 meses. mm, Y quitaron la importancia de que apareciera en el feed fijo, que estuvo un tiempo apareciendo ahí como un Instagram, y al final, bueno, se ha diluido esa fuerza tan potente con los vídeos. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse. Y dentro de los cambios que vayan haciendo dentro de la plataforma, como digo yo, también tienes que mostrarte de la manera que tú te sientas cómodo. Por ejemplo, hay total. mucha gente que no le gusta hacer vídeos. Pues No los fenomenal, pues hagas. no te hagas vídeos. Hay muchos otros formatos y a lo mejor hasta tu público, la gente de tu comunidad, a lo mejor ni siquiera quiere verte, quiere leerte. Pues Claro, entonces, divino. Entonces, yo, por ejemplo, tampoco soy de hacerme muchos vídeos. Me gustan las grabaciones, me gusta un podcast, me gusta asistir a algo, pero mi estrategia de LinkedIn ni siquiera es grabarme con una frecuencia de vídeo. ¿Por qué? Porque no me sale, porque me gusta mucho escribir, pues escribo hasta el último punto, y porque mi comunidad en Madrid, pues que lean, ya está. Así es como conecto más con ellos. Entonces, tampoco hay que llevar al extremo las tendencias. Yo siempre aconsejo a cómo tú te sientas cómodo, cómo te sientes cómodo. Eso es lo primero, conócete, conócete. Y si claro, tienes menos alcance, pues ten menos alcance, pero no te esfuerces en hacer un vídeo, por ejemplo, si luego se te va a ver rígido, se te va a ver serio y no vas a ser tú. Entonces es mejor que seas natural. Y si eres natural escribiendo o haciendo un contenido carrusel, pues oye, es que es fenómeno, es que es te fantástico. aplaudo. Eres natural y eres coherente contigo mismo. Eso es lo Exacto, que hay que hacer. Eso es lo que hay que exacto. hacer. Eso es lo que tienes que hacer, Claro. totalmente. Fíjate que yo en LinkedIn es quizás sí que saco una publicación de vídeo a la semana, que es un trozo del podcast, que saldrá un trozo de aquí, y el resto es texto. Hay una newsletter, hay carruseles, hay reflexiones, es texto. ¿Por qué? Porque me encanta escribir, o sea, yo disfruto escribiendo, llevo, no sé, o sea, me paso escribiendo, de hecho, pero dices: "Ya está", o sea, pero hazlo tú, disfruta. Si tú disfrutas haciendo vídeos, haz vídeos, ya está, o sea, y si tú disfrutas no publicando, tienes un problema, porque si no, no vas a conectar con la gente, ¿no? Entonces, al final, busca el equilibrio, ¿no? Entre lo que quieres hacer y lo que no y lo que necesitas hacer. Y ya está, búscate a ti sobre todo. Y cuando tú te encuentres a ti, es cuando conectarás con esa persona que te lee, que te está viendo, que te está escuchando, dependiendo de un formato u otro. Pero si tú no conectas contigo mismo, la persona de enfrente no lo va a hacer. Ni hoy, ni en una semana, ni en un mes, ni aunque tengas 10.000 seguidores en LinkedIn, tus publicaciones seguirán teniendo cero interacción porque no te estás mostrando como eres. Sí, totalmente, ¿eh? Yo creo Totalmente de que acuerdo. eso es el gran pilar diferenciador que está viendo y lo estoy viendo, porque lo estoy viendo dentro de la comunidad que yo tengo, donde yo me voy moviendo. En mi círculo, como digo yo, está siendo así. Mm. Sí, sí. Y luego
Me gustaría, Lara, que también tendría, quería dos cosas que no quería que se me fueran, ¿no? La primera es, y te pregunto esta luego a ver si no se me va la pelota y volvemos a esta, ¿no? Que estábamos hablando de que tienes que tener, o sea, que a veces puedes tener una publicación que puedes tener 10.000 seguidores y que nadie interactúe contigo. Y a veces LinkedIn hace muchas cosas, ¿no? Te muestra a mucha gente y luego de repente no te muestra ni a tus seguidores, ¿no? Entonces, relájate con eso, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente se relaje con el alcance, las impresiones, los likes, ¿no? Dejemos ahí al lado al ego un ratito para que entendamos que esto no está, tú no vas a saber nunca cómo funciona el algoritmo, relájate, disfruta, publica y fluye, ¿no? Con qué funciona y qué no. Eso es, sí, sí, yo siempre aconsejo lo mismo porque no podemos depender de un algoritmo. Hoy es así, dentro de un mes será de otra manera, el año que viene será de otra. Entonces, yo nunca aconsejo obsesionarse con las métricas. Para mí, la mejor métrica de que vamos bien encaminado es cuando se generan conversaciones en tus publicaciones, o si no se generan comentarios visibles, que generes conversaciones privadas. Eso Exacto. para mí es el mayor indicador De que de que te funciona. estás mostrando bien, de que eres coherente con lo que dices, con lo que muestras, con todo, y esa persona quiere conocerte o tener una reunión o lo que sea, ¿no? En ese momento. Ese para mí es el mayor indicador. Y en el caso de ver alguna métrica, porque muchas veces a mí me lo preguntan, con Lara, es que he notado muchísimo el bajón del alcance y es que antes resulta que tenía 100 interacciones y ahora tengo la mitad, ¿vale? Pero tu nivel de comunicación, ¿no? Eso que estamos hablando de sigue siendo el mismo, aunque visiblemente no se vea, porque hay mucha gente que no hace que no interacciona o que Sí, no quiere dejar huella visible dentro de la plataforma, pero sin embargo, se ve, están observando o luego te escriben por privado, que eso también pasa y sucede. Entonces, no solamente miras lo visible, sino lo no visible, claro. que eso es lo que muchas veces, claro, tú no lo ves, tú ves lo que ves, lo que se muestra en la plataforma, pero hay muchas formas de medir que te está yendo bien y cuando luego cierras un cliente, por supuesto, ahí ya hay conversión, ya ahí hay monetización, claro, pero todo lo demás tienes que generarlo. Y si tú no conoces a esa persona, como decíamos antes, en ese saloncito de networking, hay que conocer a la persona. Claro. Solo conociendo podéis tener intereses conjuntos y eso irá para un lado, irá para otro o lo que sea. Pero lo importante es conocer a la persona, sacar a esa persona de LinkedIn, ¿no? De la parte virtual y conversar. Para Entonces, eso, para mí eso es fundamental. Antes de que se me vaya la pregunta, ¿tú crees que alguien puede generar conexiones en este salón de networking que es LinkedIn sin publicar nada? sí, sí que lo creo. Pero para no publicar nada, tendrías que ser visible de otra manera. Y para ser visible de otra manera sería aportando en las publicaciones de los demás. O sea, si yo tuviese que elegir solamente una acción dentro de LinkedIn, que para mí son diferentes, vale, tú tienes tu perfil coherente, que eso sí o sí tiene que estar de una manera u otra, digamos que es ese pilar fundamental, tener coherencia con tu perfil, vale. Luego está la prospección, está generar contenidos y tú estar aportando en publicaciones de los demás, ¿no? Ser visible dentro de la comunidad. Si yo tuviese que elegir solamente una, me quedaría con ser visible en las comunidades de los demás. Bueno, Creo que eso tiene más potencial. sí, Incluso yo lo he mirado en cifras y en la de clientes, puedes llegar a tener mayor alcance en impresiones que con tus propias publicaciones y porque fue algo que lo incluyó LinkedIn hace 3, 4 meses, no recuerdo, la medición de las impresiones con los comentarios. Entonces, LinkedIn lo que quiere es que conversemos, que estemos ahí, que nos conozcamos un poquito más. Por eso el indicador de mostrarnos las impresiones. Entonces, no quiere una, un texto que sea, ¡ay, me encanta! No, me no, encanta, no. eso no es Joder, aportar valor, ¿eh? Eso no eso es no es aportar, eso no es, o sea, a mí ese comentario no me da la información de si te has leído o no mi publicación. Es algo estándar, es algo básico. A mí me da la información de que te has dedicado a leer esa publicación cuando me estás respondiendo, pues cuando aportas algo, cuando dices aportas, algo.
¿no? o matizas o das tu opinión sobre una parte de esa publicación. Pero Claro, no, o sea, no es el dedo, ¿no? Del like, es ahí está, pues, como el dedito o el corazón o el que te hace gracia. Entonces, por eso LinkedIn empezó a incluir esta métrica, la de las impresiones en los comentarios, porque quiere que estemos aquí realmente generando comunidad, que nos conozcamos. Entonces, era la única manera de poner los pilas. es que es así, ¿eh? Pero fíjate que incluso eso, vale, no es que tú generes contenido, pero al final tienes que estar generando, tú no estás publicando, pero estás generando contenido porque hacer un buen comentario sobre una publicación de otro, a veces te requiere casi más tiempo si lo quieres hacer bien, que te sale muy intuitivo, que si ya estás acostumbrado lo haces hasta con el teléfono, ¿no? Pero quiere decir que necesitas aportar algo de valor, no es un ahí me encanta o qué bonito o qué bien o qué chulo dices las cosas, ¿no? Sino es incluso las respuestas que tú das a los comentarios que te hacen otros, tampoco vale con gracias por tal, ¿no? Es Lo intenta dar un mismo, plus más, ¿no? Entonces, ahí está. claro, y eso también lleva su tiempo, ¿no? Yo me parece bien que hayas hecho esa matización, pero si alguien no interactúa y simplemente se dedica a mandar conexiones y recibir, ¿cómo lo ves ahí? Simplemente el que tiene el perfil tipo, no, Yo venga, lo veo. lo va a Eso tener currado, aunque sea tipo currículum, ¿eh? Vamos a poner lo que lo tiene bien hecho, en función de lo que mide LinkedIn, pero no publica, no interactúa con contenido de valor y simplemente busca conexiones pues a través de, bueno, pues conectar con otros, ¿no? ¿Eso tú crees que te ayuda? ¿Te da marca personal? Lo veo un poco más complicado. no, ahí no te va a estar trabajando la marca personal, ¿por qué? Porque no te está viendo en movimiento. Yo Claro, siempre digo que nuestras publicaciones pueden ser incluso nuestro mejor portfolio, ¿no? Incluso sí, más que la página web, que es algo medio estático que está ahí y que te tienes que molestar en adaptar porque lo has trabajado una vez y lo has subido. Sin embargo, nuestras publicaciones yo incluso lo veo como un portfolio perfectísimo. O sea, tal porque cual, si tú vas compartiendo lo que tú quieres, los demás sepan de ti, estás en movimiento, claro. estás en movimiento. Pero si tú tienes solamente o te limitas a tener un perfil bonito o coherente o al menos que quede claro, solamente con prospectar a mí se me queda cojo porque no te estás mostrando de ninguna manera. Estás únicamente prospectando, que siempre es más frío. Frío. Entonces, quizás esa persona tendría que hacer el ejercicio de buscarte en otra red social diferente, o sea, hacer como un trabajo más de detective Mm, para un poco conocerte un poquito más. ¿Te puede pasar? Sí, yo cuando empecé con LinkedIn, hace 3 años y medio, cuando a mí me dieron sobre todo la formación, que hice formación con varios mentores en ese momento, no era tan necesario crear contenidos, Marta. fíjate. Era el boom en el que haciendo una buena prospección, incluso que es lo que ahora se llama un poco pesados, ¿no? Que enviabas 3 o 4 mensajes, el de gracias, luego enviabas un PDF, luego enviabas a una newsletter. Eso estaba bien visto hace 3 años. Fíjate. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Por Queda eso de adaptarnos a la herramienta. Lo que antes funcionaba porque había menos saturación, ahora no está bien visto. claro. Entonces, tú antes podías enviar un PDF y yo ahora no se me ocurriría enviar un PDF a través de una prospección si no me han dicho que lo quieren recibir. Claro, porque al final estás generando spam, básicamente, Ahí ¿no? está. Y sin embargo, hace 3 años no se consideraba spam. Entonces, hay que entender también la evolución de la plataforma, adaptarse. Y yo creo que un pilar fundamental era lo que hablábamos antes, la marca. Si no trabajamos la marca, puede ser muy bueno o puedes tener el equipo que quieras, pero es que te están comprando a ti. O sea, tú a lo mejor Que puedes sí, tener que un tú eres tu equipo marca detrás. personal. Yo siempre digo a la gente, tú eres el director general de tu propia compañía, que eres tú. Ahí está. Dobro, Marta de Francisco, somos nuestro, o sea, yo creo que hice hace tiempo un artículo en la newsletter que decía, tú también tienes marca personal, aunque no lo sepas. O sea, todos Claro, tenemos marca personal. La cuestión es, así es. si lo sabes, por lo menos que intentas controlar el discurso, intentas potenciar lo que quieres enseñar, pero todos tenemos marca personal. Otra cosa es que seamos conscientes de cómo la estamos mostrando o cómo la estamos construyendo, que esa es otra. Y cómo te ven también los demás, lógicamente. ¿Cómo te están viendo los demás? Los demás te ven igual a esa percepción que tú tienes. Claro, Pero tenemos ahí un pequeño conflicto, tenemos un pequeño conflicto. Entonces, está muy bien
Por ejemplo, cuando alguien te desvirtualiza dentro de de la plataforma, por ejemplo, tú y yo, que tuvimos un café virtual, cuando ya dices, jolín, es que es la misma persona, la que veo cómo escribe, ahora que nos estamos viendo en el Zoom, es la misma persona. Y de la manera que habla, es la misma persona. Entonces dices, perfectísimo, Perfecto, ya está, coherencia total, ya está, ya no está. hay más. Entonces, ahí es donde se ve si todo te cuadra, ¿no? Imagen, texto, mensaje, comunicación, todo. Entonces, es importante tenerlo alineado, pero para eso también yo creo que es un trabajo de conocerse. Y hay Y de muy conocer, perdona que te interrumpa, y de conocer algo con lo que tú hablas mucho, ¿no? Que es el propósito. O sea, es el propósito, el para qué detrás de todo lo que tú haces, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿qué quieres tú hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Cómo quieres que la gente te conozca? O sea, ¿qué quieres transmitir? ¿Y para qué lo quieres transmitir? Y desde ese punto puedes ser capaz de empezar a transmitir tu mensaje. Y entonces, si lo haces desde ahí, va a haber coherencia total y absoluta, porque sale de dentro. ahí está. Entonces, no vas a tener que hacer publicaciones de venta porque ya simplemente surge, sale de Claro. forma natural. Entonces, creo que ese es el mejor marketing que se puede tener como marca personal aplicado a LinkedIn, aplicado a, bueno, pues a los diferentes canales, a las diferentes redes sociales. Y yo no hace mucho hice una publicación, Marta, que dije, bueno, tanto que se habla de que a nivel corporativo se puede trabajar como embajadores de marca, ¿no? Mm. Coger ciertos perfiles que son quizás más directivos, más ejecutivos, para que desde su propia marca puedan hablar de la marca, ¿no? Para la que trabajan, que son los llamados embajadores pues de la marca. Y luego dije yo, bueno, pues que nosotros también como marca personal, también podemos tener nuestros propios embajadores. Claro. ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, todo se puede ser Y aplicable yo creo que a cualquier marca. claro, y los tenemos, ¿no? Porque hay determinadas personas que lo que publicas les gusta, lo comparten, le dan a un like, ya están haciendo. Tú cada vez que yo, a ver, yo utilizo una frase relacionada un poco con la parte de dinero, ¿no? Que cada euro que te gastas es algo que estás apoyando, ¿no? Es un voto, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que cada vez que tú le das un like a algo, estás apoyando de verdad lo que está diciendo esa persona. Y yo generalmente a veces, oye, pues si me convence bien sí, y otras si no te convence, pues no, o y a veces ni siquiera lo has visto. Que no haya dado un like no significa que no me guste, sino que a veces no lo he visto y no puedes dar like a todo, ¿no? Pero sí que es cierto que todas esas personas que comparten, comentan y dan un like, en realidad te están apoyando, están haciéndote de embajadores de marca. O sea, es inmenso el potencial que tienes. Sí, sí. Y es algo súper bidireccional, porque tanto Claro. para nosotros como nosotros para los demás, y es una bonita comunidad la que se va formando dentro de LinkedIn. A mí ahora mismo el punto en el que está LinkedIn me gusta, A mí también. porque veo que se está entendiendo el objetivo de la plataforma, ¿no? De conocernos, crear relación y ese postureo antes que hablábamos, yo dentro de mi entorno no lo veo apenas. Lo veo de Bueno, forma yo voy muy escasa. limpiando. Yo cuando Sí, lo veo, lo limpio. ahí está, ahí está. Ahí Hay está. que filtrar, como digo yo, tenemos que filtrar. Claro, Entonces, y para el tema de la prospección igual, o sea, yo soy muy meticulosa a la hora de aceptar invitaciones. yo también. Reviso perfil, reviso si aparentemente es una persona que lo trabaja o no lo trabaja y luego, claro, si me dedico a esto, tengo ciertos criterios que los valoro y digo, acepto o no acepto. Claro. Y Y una de fíjate ellas que, es, pues que si no me han visualizado antes, me claro, envían porque una conexión, raro es. O sea, hay raro una es. automatización porque, o sea, Exacto. no, hay ciertas cosas que yo las tengo muy en cuenta a la hora de. Totalmente. Tú fíjate que yo hubo una temporada al principio, cuando yo empecé con el podcast, empecé a publicarlo en LinkedIn hace 5 años, me llovían peticiones de gente. Yo hasta ese momento siempre había sido súper, le conozco, está en mi sector, tal, ¿no? Yo tenía muy claro, ¿no? Tenía muy claro mi foco en aquel momento, ¿no? Y de repente empiezo con el podcast y mi foco se desvirtúa, ¿no? Empieza a ser un poco diferente y dije, vale, me llegaba gente de todas partes, ¿no? Porque es lo que tiene cuando tienes un podcast que puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces empiezas un poco como a abrir la mano, ¿no? Entonces abres un poco la mano y dices, bueno, venga, acepto, ¿no? Es cierto que luego, gracias a LinkedIn, sacó el botón seguir y entonces ya no tienes por qué aceptar todas las peticiones de conexión de la gente. Pero ahora que han venido todas las automatizaciones, he vuelto a ser hiper mega restrictiva, ¿no? Entonces es
Nunca has interactuado conmigo, ni siquiera has visto mi perfil una sola vez. Veo a lo que te dedicas y sé que en cuanto le voy a conectar, sé que me vas a decir, ¿no? Entonces es como lo de, entiéndeme que yo me dedico a vender y no tengo ningún problema con que a mí me intenten vender, pero corcho, véndeme bien, ¿sabes? O sea, intenta venderme bien, que yo me curro el hablar con unos. Lo que no puede ser es que mandes invitaciones a perfiles que ni siquiera te has molestado en ver qué hacen y lo mandes de manera genérica, porque la automatización te dice que es esto, menos personaliza, ¿no? Mira, el otro día yo había hecho un vídeo en el que estaba hablando, que me habían preguntado una vez yo tengo una newsletter diaria y luego una vez al mes me junto con la gente que está en la newsletter, hacemos un directo, charlamos y tal, ¿no? De ahí surgió el documento de la IA que colgué el otro día y que ya que está lo dejamos a notas del podcast junto con todo lo de Lara y surgió también una pregunta y me decía, Marta, ¿tú automatizarías el seguimiento? Porque como el seguimiento da pereza, ¿no? ¿Tú automatizarías el seguimiento? Y yo dije, no, yo automatizaría los recordatorios de que tengo que hacer seguimiento, para que no tenga que estar en mi cabeza, pero nunca haría un seguimiento automatizado. Dice, ¿pero por qué? Dije, porque si tú automatizas, luego tu cliente lo automatiza también y se empiezan a hablar las automatizaciones solas y tú ni te enteras, ¿no? Entonces colgaba, creo que ese trozo lo saqué en un Reel, no sé si en qué red social alguien me ha contestado. No pienses que el futuro cambia, evoluciona y tal. Y le contesté, claro que el futuro cambia, claro que evoluciona, pero por favor, espero que las personas que no solo nos dediquemos al mundo virtual, que haya un contacto, haya reuniones que están fuera de lo que tú estás automatizando, y eso lo que va a hacer es que esa información solo la vas a tener tú. Y es la que te va a marcar la diferencia a la hora de vender, de ajustar el discurso. Dije, si sacas eso de la ecuación, ¿qué nos queda ya, no? Nos sobramos todos. Y yo estoy muy súper de acuerdo contigo con el tema de las automatizaciones, porque yo también, a ver, claro, la parte de LinkedIn de prospección nos podemos ayudar con Exacto. herramientas que hay de automatización, consejo para conectar, pero en esa conexión, claro, por eso te lo decía antes, hay un paso en el que tú puedes visitar los perfiles, seguirlos primeramente, y una vez que tú ya has hecho un trabajo de persona humana, ¿no? De Tal persona cual. manual, como si fuese real, tú ya puedes enviar una invitación y ya está. Y luego todo el trabajo te lo curras tú, Claro. Estoy pero al totalmente menos de acuerdo. ya está. Y mucho menos el seguimiento. O sea, el seguimiento es, digamos, donde hay que poner Todo, la todo. mayor energía para que esa persona se sienta escuchada, única, que cuidar esos detalles que son importantes, ¿no? O sea, que no nos sintamos un número más y aunque haya herramientas que nos ayuden, pero creo que aquí hay que hay que hacer un buen uso de esa automatización. Y un poco lo que yo te comentaba antes, hace años que se trabajaba mucho la prospección así, era más automática, yo todo eso lo he eliminado, Claro. fuera. Primero porque yo soy la primera que cuido el detalle, que me gusta conocer a la persona, que me gusta ser auténtico, me gusta mostrarme como soy. Y si el tiempo que tengo es más reducido, pues hago menos acciones al día, pero cuido el detalle. Eso No es. voy a ese volumen, voy a calidad, a que lo que haga dentro de la plataforma sea cuidado. Entonces, eso dice mucho también de la otra persona. Dice mucho si cuidas el detalle, si realmente hay un mensaje muy natural. Yo es que escribo igual, o sea, igual que escribo Y la lo estáis viendo, publicación, ¿eh? Igual que los es aquí, comentarios, escribe, igual. igual, con mis puntitos, con mis emoticones, porque es mi forma de ser así. Entonces, yo así hago también la parte de la prospección. Soy yo en todos los sentidos. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Y sobre todo yo como digo, no vayamos a un número. ¿De qué te sirve tener una comunidad de 20.000 personas si no te conocen? Eso Si es. no sabes a qué te dedicas, si no has hablado con ellos para nada. Entonces, muchas veces menos es más. Cuida, escucha lo que te dice la gente por privado, en tus comentarios. Analizar eso y estar al pendiente de esa información, para mí es oro. Eso es lo que te va dando y te va nutriendo información real, Que no es poco. Y que no es aparte poco.
claro que sí. Claro, me encanta lo que has dicho de calidad frente a cantidad, porque yo creo que sí que es cierto cuando tú haces ese trabajo que lleva tiempo, yo digo a todo el mundo, la prospección lleva tiempo porque tienes que asegurarte de la persona, de lo que hace, de lo que dice, cómo vas a conectar. Y es que cuando dedicas tiempo a hacer esa parte de prospección y analizas a la persona, al final te vas a dar cuenta de si esa persona te va a aportar o no te va a aportar. Y haces una criba más, más lógica y no tan automatizada, ¿no? Y yo creo que eso al final con el tiempo, quizás no en el corto plazo, pero sí que al final lo que te va a hacer es que tus relaciones, tus conexiones sean más auténticas y esas posibilidades de generar networking, vender y conseguir clientes aumenten porque estás yendo. Yo prefiero 10 que me compren a 100.000 y que me compre uno. Efectivamente. Y aparte que es un trabajo multiplicado por 100.000 de una manera u otra, eh, es un mayor fracaso Total. medido en un porcentaje, y de la otra manera es cuidar ese detalle, quizás incluso menos volumen porque estás yendo a menos personas y encima te vas a llevar una mayor conversión, porque o te vas a llevar un negocio cerrado o te vas a llevar una posible colaboración, una posible sinergia, lo que sea, en la modalidad que sea, pero las oportunidades salen cuando haces bien las cosas. Yo como digo, o sea, si el paso a paso lo vamos haciendo, al objetivo llegamos, de una manera u otra. Lo Exacto. que pasa que, Tardarás claro, menos o tardarás más, pero si tú eres constante, coherente y tienes mucha paciencia y mucha resiliencia, porque esto no es, ¿sabes? No es yo nunca, lo hablamos cuando nos conocimos tomando un café virtual, no creemos en el pum de la magia, ¿no? Y de las cosas que salgan, somos más de seguimos, seguimos, seguimos y el resultado acaba llegando. Cuando tú trabajas de manera, de verdad, con propósito, con constancia y con coherencia, yo creo que al final, y con persistencia, yo creo que al final los resultados llegan. Y ya está. Y dedícale tiempo, no esperes el triunfo inmediato y rápido. no. Y sobre todo cuando tu objetivo también es que no sea algo que se te vea que estás de forma pasajera. O sea, yo si estoy Claro, en LinkedIn, mi propósito no es estar aquí 3 años y luego irme y dedicarme, yo qué sé, a otra cosa, no. Mi intención, mi propósito es quedarme muchos años en LinkedIn. claro, Entonces, tengo que trabajar con esas miras. Entonces, no puedo trabajar con una mira pasajera, cortoplacista, no, estoy mirando en el medio y largo plazo. Estoy claro. mirando que todo lo que voy haciendo ahora me lleve a donde tenga que estar dentro de 5 años. ¿Dónde estaré? No lo No sé. lo sabemos. ¿Dónde estarás tú, Marta? No lo No sabemos, tengo pero ni idea. seguro que estaremos en el sitio que tengamos que estar. Eso es. Estaremos donde tengamos que estar según lo que vayamos trabajando en estos 5 años, es que no hay más. Y eso es, y ya si quieres vamos avanzando, que al final parece mentira que no, ya llevamos casi, estamos llegando a casi una hora. Yo te dije que se iba a pasar rápido. ¿Ya ¿En está? serio? Sí, Sí. casi estamos cerca. Sí, sí, 50 minutos. Espera que espera que bebo agua, ¿vale? Ve agua mientras yo voy hablando, no te preocupes. Al final yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Porque al final uno tiene, cosecha los resultados, ¿no? De lo que siembra. Y es tu responsabilidad sembrar, cuidar, cultivar. Y al final, mira, yo creo que es, no sabes, ¿no? El futuro que te va a deparar. Ojalá tuviéramos aquí una bolita mágica y supiéramos qué vamos a hacer y cómo es la mejor forma de llegar a ese resultado sin pasar por las veces que te equivocas, que lo haces mal, que te frustras, porque aquí estamos nosotras dos hablando muy felices, pero nos hemos caído, nos hemos levantado, nos frustramos y seguimos, ¿no? La cuestión es, venga, me levanto y sigo, ¿no? Ya está, no tengo más remedio que hacerlo. Pero para mí esto es un ejercicio de responsabilidad personal que va unida a la parte profesional. Y totalmente, o sea, es que es algo que no se puede separar. Y ese pico pala que común de forma común se suele decir, ese pico pala, ese día tras día, es el que te va dando la forma y que muchas veces yo creo que también estamos hechos de una pasta diferente, Marta, porque los emprendedores estamos hechos Los emprendedores na somos, no sé cómo es, indestructibles, ¿no? Porque no nos podemos poner enfermos, porque, claro, no tenemos. Sí, yo sí, desde que soy autónoma no me he dado de baja en la Seguridad Social, por eso te digo todo. yo No me tampoco. no me he dado de baja en la Seguridad Social. Entonces, bueno, de una pasta diferente estamos hechos, porque luego siempre nuestra cabeza no para. No para ni Tú un tienes minuto, 1000 ¿eh? cosas en la cabeza, yo tengo 1000 cosas en la cabeza y siempre yo creo que estamos pensando en si lo que hacemos ahora va bien, funciona y hay resultados, siempre pensamos en esa mejora continua.
Total. Y El afu Kaizen. A mí me encanta el concepto de Kaizen, microcambios que te van dando un paso, ¿no? Un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Mira, yo este fin de semana tuve en casa a, bueno, iba a decir los hijos de una amiga, pero al final, ¿sabes? Yo es que entre mi amiga y yo y sus hijos hay una diferencia de, mi amiga tiene como 10 años más que yo y sus hijos como 10 menos, ¿no? Entonces estamos ahí como tú todos estás en el medio, ¿no? Tú estás en en el el medio. medio, ¿no? Y fíjate que estuvo aquí, pues, el hijo de una buena amiga y su hija, ¿no? Que la niña tiene 10 años, ¿no? Que por eso contaba en un post qué importante es leer y qué ilusión me hizo verla leyendo con ganas. Bueno, o sea, me pareció fantástico, ¿no? El futuro. Entonces yo le decía, reflexionamos, ¿no? Como estuvo aquí todo el fin de semana, estuvimos ahí hablando y charlando, ¿no? Y decíamos, jova, que es que tenemos esa parte en la que no tenemos ni idea de qué va a pasar, pero hay que continuar las vueltas que da. Mira, este chico, Santi vive en Francia, que se fue para allá con 21 años, lleva la mitad de su vida allí viviendo, porque ya tiene 42. Es como, vive en Francia, cambió todo, al final de lo que estudió a lo que hace ha cambiado, dice, y no tengo ni idea de qué va a pasar después, ¿no? Entonces es como, ostras, ¿sabes? Vivamos lo que, yo qué sé, disfrutemos lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo le contaba, ¿no? Me acuerdo de ahí con el aire acondicionado el fin de semana que hacía mucho calor ahí en el sofá, y yo le contaba esa parte que creo que hablamos tú y yo, ¿no? Lo de qué suerte tienes qué bien te van las cosas, ¿no? Que coño decía, a mí se me pone el ojo como la ardilla de Ice Age, ¿sabes? Empieza ahí, cuando me dicen, Con el tic, empieza a con dar el el tic. tic ahí con la nuez, ¿no? Me estoy ahí a punto de coger la nuez y me empieza a dar el tic porque es lo de, no es suerte, o sea, es trabajo y continuar. Y a pesar de que estés mal, continúas. Y a pesar de todo lo demás, continúas y estás pensando. Y hoy tomaba un café y con otra persona decía, yo no tengo red. Entonces, como no tengo red, dependo de mí. Y como dependo de mí, no me queda más remedio que continuar para adelante, ¿no? Y eso es, yo creo que la pasta del emprendedor. No tener red, que tú tienes que tirar para adelante, hagas lo que hagas. Tú tienes que tener, tú eres tus manos, tus pies, tus ojos, tu todo, tu todo, tu todo, tu comercial. Somos todo, Totalmente. somos todo y está muy bien, y está muy bien porque cuando lo tienes claro es cuando tiras del carro. Ahí está la Claro. diferencia. Cuando lo tienes muy claro y dices que sí, que esto es, que voy bien, y vamos por el camino perfecto, vamos bien encaminados, tiqui, 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 y luego todo llega. Lo que pasa que, claro, hay mucha gente quizás porque a lo mejor se han puesto o no tienen la experiencia de cuenta ajena, ¿no? O no han Mm, visto esta parte y a lo mejor hay un concepto, yo creo que un poco distorsionado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que hayamos estado muchos años por cuenta ajena, esa experiencia, ¿no? sí, También la experiencia de la empresa, esto también te curte mucho. muchísimo. Y luego ponerte por cuenta, ah, no partes de cero, ya no partes de esa inexperiencia que también te da la vida, ¿no? El estar con jefe, con equipos, con lo que sea. Pero yo creo que sí, somos una buena versión beta. Creo que solo hablamos tú y yo de Sí, la persona que me gusta y muy feliz. Siempre estamos en esa versión beta, ¿no? De sí. seguir mejorándonos, de seguir siendo mejor un poquito más, de cómo podemos acompañar un poquito mejor. Y yo creo que si eso lo tenemos, es que los demás lo ven, Marta, los demás lo ven, porque Sí, totalmente de acuerdo, se ve. totalmente de Y cuando acuerdo. te gusta algo, se transmite. Y yo creo que eso es el punto diferenciador también, las ganas que tengas, la energía que tengas, el cómo lo comuniques, todo, todo. Así que tenemos que seguir siendo nuestra mejor versión beta. Tal cual, siempre mejorando, ¿no? Siempre estamos en la beta anterior a la Es siguiente beta, ¿no? Estamos ahí siempre siempre cambiando. Nada, siempre. no quería que este episodio se nos fuera, mucho más largo y al final nos hemos liado y tú decías: "No creo que se me vaya tanto", mira que no, aquí estamos. Y te quería decir, en estas entrevistas que estoy haciendo durante este mes, antes de terminar, ¿no? Y decir a la gente cómo puede conocerte, siempre les digo, no lo había hecho hasta ahora, pero como me lo propusieron, dije, me parece una buena idea. ¿Quieres hacerme una pregunta de lo que sea? Porque hay mucha gente que me tiene mucha curiosidad. Entonces, ¿quieres hacer una pregunta? Hacer una pregunta. Pues quiero hacer una pregunta sobre ti, por ejemplo, sobre lo que Sí, yo quiera, sobre sí. ti. Y si no, pasamos. Sí, te lo voy a lanzar así. ¿Por qué hiciste lo que estás haciendo ahora? ¿Qué fue el motivo, ese condicionante que te llevó a dedicarte a lo que te estás dedicando? Vaya preguntón. Espera, ¿tenemos cuánto? ¿1 hora más?
Mira, pues yo no, lo resumo muy rápido. Y es algo que he estado pensando últimamente mucho, ¿no? O sea, que me alegro, ¿cómo es? Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Qué fue, no? Porque a veces todo el mundo piensa que hay un momento wow, ¿no? En el que de repente te cambia la vida. Y yo no sé si es, o sea, sí que hubo un momento en el que yo me cuestioné si realmente estaba haciendo lo que quería hacer, aunque no supiera muy bien qué iba a acabar haciendo, ¿no? Pero yo sí que fue una noche de octubre del 2017 en las que unos incendios muy salvajes en Galicia, yo pensé que iba a morir, literalmente pensé que iba a morir quemada, no tenía vía de escape, venía el fuego por un lado, por el otro, de hecho paramos el incendio a 15 metros de la casa, o sea que fue, hola, ¿qué tal? No fue el mejor momento de mi vida y yo ahí, según veía cómo se acercaba el fuego, esto es algo que no le recomiendo a nadie como experiencia, yo lo que decía es: "Ostras", o sea, el pensamiento que me vino a la cabeza no es: "Dios mío, voy a morir y tal", ¿no? O sea, yo esas partes, yo quizás tengo la cabeza como para decir: "Pues asumo que voy a morir", lo tengo clarísimo, ¿no? Estoy viviendo, pues voy a morir, ¿no? No tengo esa parte, la tengo más interiorizada, pero sí que me pregunté: "¿Estoy teniendo la vida que quiero tener? ¿Realmente he venido aquí a hacer lo que tengo que hacer?". Y te juro que yo ahí tuve un compromiso conmigo misma. Dije: Si salgo de esta, voy a cambiar cosas, ¿no? Madre mía, lo que cambia, ¿sabes? Pero si salgo de esta, voy a cambiar cosas. Y efectivamente, pues afortunadamente, después de 36 horas sin dormir, pues salí de aquella y cambié cambié radicalmente toda mi vida, totalmente. Entonces, bueno, ya está. Hay una anécdota de alguien que, oye, la mayoría de las veces la gente no tiene por qué pasar por una experiencia traumática, y voy a contar esta anécdota que me contó a mí un profe, ¿no? Que, por lo visto, en Canarias hubo alguien que salió, no sé si a hacer surf, kitesurf, buceo, no tengo ni idea que salió, pero el caso es que a la vuelta se lo olvidaron y lo dejaron en medio del Atlántico. Y se dio cuenta su mujer porque no volvió y llamó al centro con el que habían hecho la actividad para preguntar que dónde estaba. Entonces ahí saltan todas las alarmas. Bueno, para el que no lo sepa, no puede haber búsqueda aérea por la noche, entonces le fueron a buscar hasta que se hizo de noche y lo dejaron. Atlántico, ¿eh? Que no es pequeño, ¿sabes? No es pequeño. Esta persona se pasó toda la noche solo en el Atlántico y al día siguiente lo encontraron. Y entonces me hacía mucha gracia cómo lo contaba este profe, ¿no? Porque decía: "¿Qué no pasaría a ese hombre? ¿Qué no le pasaría por su cabeza esa noche que le tuvo que pasar todo lo que se te ocurra?". Que según llegó a tierra, llamó a su mujer y dijo: "No te preocupes, cariño, estoy bien, me voy a divorciar". Se divorció, se dejó el trabajo, cambió radicalmente de vida, ¿no? Dices que, o sea, yo, bueno, yo fui un poco más progresiva, pero me divorcié, cambié de trabajo, cambié de ciudad, cambié de todo, ¿no? Y es como cuando realmente te das cuenta de que no estás donde tienes que estar. Y yo creo que a veces necesitas un golpe, la vida te va dando señales y si las señales no les haces caso, te viene otra cosa más gorda, ¿no? Entonces, es mejor hacer caso a las señales, es mucho más llevadero, se pasa bastante mejor, ¿eh? Sí, las señales nos van dando pequeños avisos de que tenemos que estar en alerta de que Algo viene. algo viene, pero lo vamos dejando pasar y luego viene algo más fuerte, Mm, circunstancias un poco más, temibles, por lo que has contado. mm. Bueno, yo no sé cuántos años habrá pasado de eso, Marta. ¿Cuántos años ha pasado de eso? 2017, 2025, está a punto de que hayan pasado 8 años, ¿no? ¿No? Me alegro que esa decisión de ese momento nos haya llevado al punto que estamos ahora. Tal cual, fíjate, porque si en ese momento no estaríamos ni tú y yo hablando, ni habría aún me costó, reconstruirme, entender lo que me pasaba, una historia muy larga, ¿no? Pero Eh, digamos que el cambio empezó 3 años después, porque primero, como decíamos antes, me tuve que trabajar yo, tuve que hacer un montón de cosas desde el punto de vista de creencias, de conocerme, de poner límites, de hacer cosas, y eso es tienes que trabajarte tú primero para que después, de verdad, puedas ayudar a los demás. Si no te ayudas tú, no trabajas tú, no puedes ayudar a los demás. y eso es totalmente cierto. Sí, yo cuando descubrí hace unos años el eneagrama, que no sé si lo comentamos Sí, aquella vez, sí, me hizo funcionamiento, fue como: "Aquí, es que te lo estoy poniendo aquí, sí, que sí. no puedes tirarme, claro". Tantísimas herramientas de crecimiento, de autoconocimiento, No, no es un no parar, ¿eh? También tienes que aprender a poner un poco freno. O sea, yo creo que es tienes que aprender a conocerte, tienes que probar, ver qué encaja más contigo, pero en algún momento tienes que decir: "Vale".
Yo voy a seguir, nunca voy a parar de conocerme porque yo estoy en constante, lo que decíamos, ¿no? La única constante es el cambio, estamos en constante evolución, en constante cambio, y sí que es un ejercicio que tienes que hacer en paralelo, de ir validándote y aprendiéndote y conociéndote y puliendo, ¿no? Y mirándote a los ojos, al espejo, que es una... Los recomiendo como actividad. Mirarte a los ojos al espejo no es nada sencillo. Mirarte a los ojos y contarte verdad, ¿no? De dónde estás, por qué estás ahí, por qué aguantas. Y una vez que haces eso, ¡puf! Ya no tienes excusa para no cambiar, ¿eh? Efectivamente, Y si no cambias, desde luego para dejar de quejarte, que también me parece fundamental. sí. Y luego la queja que no sea porque sí, ¿no? O sea, Claro. cuando la realidad te va mostrando otro camino Mm, y no le estamos haciendo caso. pues Bueno, sí, pues sí. me ha gustado eso que nos has compartido. Una Sí, experiencia un poco intensa, muy intensa, muy muy, intensa. muy, muy, muy intensa. No, wow, esto me daría para contar, o sea, fue muy, muy intensa. Porque yo nunca, o sea, de verdad que mira que otras veces he volado y he tenido aterrizajes, he tenido cosas complicadas, he tenido accidente de coche, he tenido muchas cosas, pero realmente peligro auténtico de tener ese pensamiento fue justo ahí, ¿no? El decir, madre mía, o sea, o sea, ya está, se acabó, ¿no? Y sobre todo no es el se acabó, fue el decir, bueno, se acabó, entiendo que se acabó, no tengo nada que hacer, pero el cuestionarte, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esta es mi vida? ¿Realmente estoy donde quiero estar? Y a partir de ahí, bueno, pues cuando te haces las preguntas complicadas, las respuestas empiezan y te las escuchas, se te empiezan a quitar las excusas para tomar acción, ¿no? Pero bueno, que no nos demos Mía, esto fue una experiencia que gracias a eso, pues mira, tengo un podcast, estoy feliz, vivo tranquila y en paz, aprendiendo cada día, haciendo cosas, y si no, fijaos, si no hubiese sido por eso, no estaríamos aquí ni charlando tú y yo, estaríamos aquí y ni existiría el seguríamos podcast, ni no nada por el sería estilo. nada, madre mía. Sí, sí, o sea, no hay mal que por bien no venga, como se suele decir. Exactamente. No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Lara, para la gente que no te conozca, ¿dónde puede contactar contigo? ¿Quieres que pongamos el enlace de LinkedIn, el de tu web, los dos? ¿Cómo El pueden enlace contactar contigo? de LinkedIn. Lara Huidobro. Lara Huidobro. Genial. Lara Huidobro, sí. Ahí pueden encontrarme, echar un vistazo, lo que quieran, sí. Ahí es el mejor lugar. Genial. Pues yo no me quería extender, nos hemos ido, pero te dejo, no, encantada de la vida. Yo, si me traes o sea, cuando nos vamos es porque tiene que ser también, así que tampoco la gente eso puede escuchar en capítulos, no hay ningún problema. Lara, Excelente. te dejo el micro para que te despidas y yo solo te digo que muchas, muchas, muchas gracias por aceptar aquí, por venirte, por pasar este rato tan chulo y tan divertido contigo. Bueno, pues yo lo primero de todo, darte las gracias por este espacio que me has proporcionado, por esa conexión tan bonita que hemos tenido y simplemente espero volver en algún otro momento, repetir que a mí esto me gusta y ya sabes que encantadísima de sumar, aportar, de que sigamos avanzando en esas versiones que tenemos, que nos vayamos ahí juntitas, como digo yo. Y nada, poco más que añadir, si es que ha estado muy bien esta charla amena, así que yo nada más que decir. Genial. Pues nada, a todos los demás, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, Gracias, chao. gracias. Gracias por llegar hasta aquí.